Manera en el tema económico porque ahora nos acompaña Luis Alberto Morán, economista y consultor, bueno, un amigo de la casa, ya nos ha acompañado en reiteradas ocasiones, una persona que también de docencia pues apoya muchísimo este espacio y dentro de los temas que vamos a abordar, antes que nada, bienvenido Luis Alberto, como siempre es un gusto tenerte con nosotros. Hablemos un poquito del comportamiento en este momento de los ingresos que está percibiendo el país con, bueno, actualmente y sobre todo el tema de esta reducción de gastos. Bienvenido y buena tarde. Muy buenas tardes, Ricardo Enda, un gusto siempre saludarles a ustedes, a todos los amigos oyentes y conversar sobre estos temas económicos. Muy bien, tú mencionabas, Ricardo, el tema de la situación a nivel de país, porque los ingresos del Estado están relacionados con el crecimiento de la economía, van de la mano. Y la economía ha estado reflejando durante estos meses, principalmente durante los primeros 6, 7 meses del año, un crecimiento moderado. Se cree que la economía esté creciendo entre alrededor de un 2%. Y esto es mucho menor de lo que teníamos el año pasado y mucho menor de lo que se proyecta a final de año. Es decir, que la economía se está como acomodando. Hay una serie de elementos. El año pasado teníamos un periodo de cierre de huelgas que afectó bastante la economía. Hay un cierre de una actividad económica que impacta inmediatamente a la producción del país, al crecimiento, a la generación de empleo. Y también ese periodo preelectoral, ese periodo previo a las elecciones, hubo una baja de la economía porque los agentes económicos, las empresas, consumidores, las familias, inversionistas, tienen un poquito de cautela como para ver cómo va la cosa. Entonces, eso ha mantenido la economía en ese nivel actualmente y esto repercute en una baja de los ingresos a nivel del Estado y que genera o promueve que los gobiernos, en este caso el gobierno actual, comience a generar políticas de contención del gasto, gasto menos, ahorro, comienzo a priorizar porque no tengo la misma cantidad de ingresos para poder hacerle frente a los compromisos. Cierro la respuesta con esas políticas fiscales porque el periodo pasado, como los gastos estaban disminuyendo, los ingresos estaban disminuyendo, en el periodo pasado, los gastos seguían creciendo y el instrumento que se utilizó fue pedir deuda, pedir recursos afuera para poder cubrir gastos que estaban aumentando, pero sin ingresos. Creemos que esta administración, y lo hemos mencionado de manera muy positiva, ha dicho, no podemos sostener gastos si los ingresos están cayendo. Hay que recortar a algún lado y esa es la tijera financiera que hay que explicar y que a veces suele no entenderse, pero es necesaria. Con esa misma línea optimista y mirada que siempre ha tenido usted, se habló de que la meta del déficit fiscal 2024 no se logrará cumplir. ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son los ajustes? ¿Cuáles serían las estrategias para lograrla y Sí, es muy cambiar, total. revertir eso que se dice que no se va a lograr cumplir? Totalmente, en esa meta financiera, eso quiere decir que hay un déficit, hay unos gastos significativos y como veníamos explicando, los ingresos o son menores o están muy por debajo, es decir, que seguimos teniendo un gasto público ineficiente. Hay que primero que reducir esos gastos y eso va con la disciplina fiscal que debemos tener como país. El único instrumento que tenemos nosotros a nivel de la economía, a nivel de Panamá, es el presupuesto nacional del Estado. Entonces, lo primero que hay que tocar, recortar o manejar de manera eficiente es un presupuesto adecuado. Es decir, que el gasto que vaya en proyectos o programas o en alguna actividad puntual que no está funcionando, a nivel económico ese gasto tenemos que reducirlo y mejorarlo. Hay gastos que hay que eliminar, posponer, y eso es como parte de la buena economía que nosotros necesitamos. Pero además de eso, el país necesita más ingresos. Por ahí creo que se mencionaba en campaña que se necesitaba más chen, y es verdad. El país, los panameños Ujú. necesitamos más ingresos. Todo el mundo está viendo, bueno, ¿dónde están esos recursos? ¿Dónde está ese dinero? Pero el país también necesita mayores ingresos. Y eso se logra, por un lado, mejorando la oferta productiva. ¿Qué es la oferta productiva? Bueno, hay que mirar el agro, hay que comenzar a producir, los productores tienen que ser más productivos, tenemos que invertir en infraestructura, mejorar la infraestructura pública, agua, electricidad, comenzar a incluir a los sectores, el interior del país, los sectores más vulnerables, atraer más turismo, comenzar a buscar actividades o potenciar actividades económicas que generen ingresos, porque ya tenemos una actividad minera que cerró, que no va a seguir generando, esperemos los planes obviamente de dicha actividad, pero necesitamos que el país comience a producir. Voy a poner el ejemplo de una casa.
Pensemos que en el hogar, obviamente, tenemos los mismos gastos y los ingresos comienzan a caer. De una u otra manera comenzamos a ingeniárnosla a ver qué hacemos. Vamos a emprender, Sí. los emprendedores son más que necesarios. Entonces el país ahora necesita salir al frente para comenzar a generar recursos e ingresos, pero manteniendo una buena disciplina fiscal. No es una tarea fácil, eh, pero nosotros Sí. creemos que ya es tiempo de que Panamá aplique las buenas prácticas económicas y dejarnos de todo ese eco de deuda pública, subsidios elevados, subsidios permanentes, empleo público elevado o planilla pública elevada, entre otros aspectos. Licenciado, yo veo con preocupación, pero usted me sacará de la misma, que estamos en el mes de agosto, ya concluyendo, entrando al mes de septiembre, o sea, el año ya se está terminando, 2024, y yo siento como que todavía no se arranca, como que la economía está, pero súper lenta, y todavía no sé de dónde es que va a fluir ese dinero, esas inversiones en lo que usted señala, que genera empleo, que es el sector construcción. Hace unos días, de hecho, teníamos aquí a una especialista en ese sector y lo que plantea es un déficit habitacional terrible y que ellos no logran todavía, ni siquiera arrancar porque no cuentan precisamente con ese empuje que se requiere por parte del sector bancario para que las personas que aspiran a tener una casa puedan tener la misma, porque es que también tenemos otro tema, y es que las tasas de intereses se volaron. Entonces yo no sé realmente, yo soy muy optimista, como usted créame, pero también realista. Sí. Agosto acabándose y no veo de dónde es que va a llover el maná del cielo. Totalmente, Edna. Y lo que tú consideras, créeme que es un eco a nivel de sectores. Me toca mucho reunirme con sectores, empresarios, inversionistas, y suele ser, lo que tú mencionas es algo que creo que sentimos la gran mayoría. ¿Qué vemos por un lado? Por un lado se siente mayor optimismo a nivel económico, pero por un lado se siente que la economía está estancada con ese bajo crecimiento. Y eso es una realidad. Quizá pasar de un periodo de administración el año pasado a una nueva administración hay un cambio bastante drástico, hay una situación económica no saludable. Creo que el propio ministro de Economía actual ha manifestado lo que hereda a nivel financiero, un elevado nivel de gasto. Teníamos una administración pública, un gobierno en el periodo anterior que no manejó una buena economía. Y pasar de una mala economía a una buena suele tomar tiempo. Eh, Creo que todos tenemos optimismo, pero hay un periodo corto también de tiempo que ha empezado esta administración y quizás tener resultados a corto plazo, creo que hay que ser realistas que no se van a obtener, porque crear empleos, potenciar sectores, atraer o posicionar la marca país de Panamá, en el caso del turismo, o comenzar a producir o ser más productivos suele tomar un poco más de tiempo. Entonces creo que en ese aspecto nos encontramos. Va a ser muy necesario las señales correctas o las buenas señales que se mande desde la nueva administración a la economía. Es decir, ampliar el turismo, eh, reducir gastos inmediatamente, que es lo que se ha estado haciendo y es lo más recomendable. Ya hemos visto la reducción de planilla. La reducción de planilla o gasto de funcionamiento va a permitir, Edna y Ricardo, tener recursos para invertir en otros sectores. Entonces el sector público ahora tiene que balancear, tiene que limpiar las finanzas para tener los recursos para priorizar en donde haga falta. Pero eso, Edna y Ricardo, suele tomar un poco de tiempo. Creo que también tenemos que ser comprensibles de que un periodo a otro no vamos a tener los cambios necesarios, pero sí hay mucha urgencia inclusive en cuanto al crecimiento económico y la generación de empleo. Panamá no genera empleo formal en los últimos periodos, se necesita que las empresas crean, inviertan, y programas también de registro de empresa va a ser necesario porque el empleo es uno de los aspectos importantes. Yo lo veo como tú lo mencionas, por un lado optimismo, pero también sentimos que la economía está navegando muy moderadamente. Pero también tenemos que comprender que va a ser un periodo de tiempo, se va a necesitar mucha agilidad y proactividad a nivel actual. Y lo que nosotros hemos recomendado es apoyar mucho a las empresas, a los nuevos emprendedores y a los sectores productivos. Yo mencionaba por ahí la construcción, mencionaba, y bueno, y el pago a proveedores de la construcción es una buena señal de la economía,
y por ahí también otros sectores importantes, el comercio, el turismo, que creo que se están haciendo iniciativas importantes, no solamente a nivel del gobierno central, sino también a nivel de los gobiernos locales, lo que comprende el municipio, la alcaldía, a nivel del interior. Si la situación en la ciudad se ve un poco moderada, en el interior la economía anda mucho más lento. Y ya tenemos, por ejemplo, el caso de Coclé, que el desempleo suele aumentar con el cierre de esta actividad económica y que obviamente tenemos que buscar alternativas. Así es que La provincia en la que hay que vivir es Chiriquí. Allá la cosa está viento en popa, definitivamente. Ahora que usted menciona el tema de la construcción y el pago a proveedores y demás, esta situación o esta iniciativa con la construcción de un tren y demás, precisamente a Chiriquí, que debe llegar hasta Chiriquí. Estos son pasos en ese sentido, porque es generación de empleo, pero a lo largo y ancho. sí, Ricardo, todo lo que es relacionado con infraestructura, y ese es el rol del gobierno, lo hemos estado equivocando los últimos años, pero las políticas públicas tienen que ir mucho al desarrollo de infraestructura o inversión, porque en la medida que se construye un centro de capacitación, se construye una escuela, se construye una línea del metro, se construye este proyecto que, bueno, obviamente también tiene sus componentes que hay que mejorar o potenciar, pero todo este desarrollo de infraestructura golpea comercio y otros sectores. Es lo que en economía llamamos el efecto multiplicador, que lo tuvo en la línea del metro. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se construye la línea del metro, ya hay una valorización importante a nivel de casas, apartamentos o vivienda. Y hay un emprendedor que dice, yo quiero estar cerca porque ahora tengo oportunidad de vender mi producto o mi servicio. Entonces hay un efecto en la economía. Esto es lo que nosotros tenemos que priorizar a nivel económico y a nivel de país. Lastimosamente, los últimos 5 años, y quizá en un periodo un poquito más, se han estado dejando de hacer proyectos de inversión. Hay algo a nivel económico que los economistas nos gusta mucho. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en la carretera, ya sea que vas caminando, corriendo o vas en el auto y tú ves que hay inversión pública, que se está haciendo mantenimiento de una carretera, que hay equipo pesado trabajando, esa es una buena señal a la economía. Nosotros tuvimos un periodo que no veíamos eso a nivel económico. Y eso es clave para el crecimiento de la economía. Con esto no quiero decir que tenemos que hacer carreteras por todos los lugares, pero sí tenemos que desarrollar infraestructura pública resiliente y entre eso va vivienda, salud, educación, por ejemplo, centros de capacitación que son sumamente importantes, caminos de acceso o caminos de producción agropecuaria que también son fundamentales, por ahí proyectos de infraestructura, por ejemplo, solar o energía solar que también suenan interesantes. Entonces, esto le hace bien a la economía, le hace mucho mejor a que hayan sobrecostos, corrupción, a que haya empleo público elevado, que son las malas prácticas que no debemos caer. El micrófono, Edna, lo tienes apagado ahorita. Perdón. Entiendo que el Fondo Monetario Internacional ha emitido pues opiniones y recomendaciones a Panamá ante la situación económica desacelerada que mantiene. Entre esos está el aumento de los ingresos fiscales, elevar impuestos como el ITBMS al tabaco, al combustible. ¿Qué opinión le merece a usted estas recomendaciones? Son muy importantes. La reputación económica es sumamente clave a nivel internacional. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando un país hace las cosas bien, o por lo menos menciona y es transparente, esto es fundamental. Las calificadoras, creo que inmediatamente, apenas las autoridades recién ingresaron y comenzaron a comentar cuál era la situación económica de Panamá, el elevado nivel de gastos, que obviamente era necesario reducir subsidios, entre otros aspectos. Las calificadoras AENA comenzaron a verlo con buenos ojos. ¿Por qué? Porque hay transparencia. Si bien es cierto, toma un tiempo reducir subsidios, a nivel económico las calificadoras y los organismos internacionales dicen me gusta. ¿Por qué? Porque hay transparencia, porque me estás diciendo la verdad, porque sé que tienes proyecciones económicas, porque sé que estás planificando la economía. Y yo creo que ese es el camino que nosotros debemos seguir. Es muy importante que nuestras autoridades, que el ministro de Economía constantemente esté en contacto con los organismos internacionales, pero que también tenga esa visión o esa transparencia de decir, oye, esto es la situación real de nuestro país. Y definitivamente eso nos ayuda de múltiples formas. Las calificadoras, los grados de inversión, las comunicaciones que pueden haber de los organismos o de las calificadoras acerca de Panamá y que las ven a nivel internacional los organismos y las empresas. Entonces, la reputación es clave para que las empresas afuera nos vean y para que los inversionistas
o las condiciones crediticias o financieras de nuestro país mejoren. Entonces yo creo que este acercamiento es bueno, se está viendo algo distinto, quizá uno lo quiere ver con mayor ligereza, quizá hay que meterle un poquito de velocidad, pero que esto se traduzca en el final bienestar para los panameños. La economía de Panamá debería estar en una mejor condición a nivel país e inclusive a nivel de la calidad de vida de los panameños debería ser mucho mejor. Digo, pero esas recomendaciones son meramente recomendaciones, no necesariamente que Panamá va a correr ahora a elevar los impuestos como el ITBMS al tabaco y al combustible. No Sí, necesariamente, esas son recomendaciones, ¿no? muy buen punto. Dentro de esas evaluaciones que hacen los organismos internacionales, obviamente hay recomendaciones muy puntuales que pueden verse desde afuera. Desde afuera siempre se ve la necesidad de mayores ingresos porque Panamá tiene gastos muy elevados. Es decir, oye, necesitas recursos. Pero cuando alguien ve fuera de la casa, te puede decir, oye, yo pienso que debes hacer esto, no siempre es la realidad. La economía de Panamá refleja, y no desde ahora, hace muchos años, que no necesariamente se tienen que elevar los niveles impositivos. Y esto hay que verlo con lupa. Es decir, antes de elevar los niveles impositivos, tenemos que recaudar mejor. Panamá es uno de los países con menor nivel de impuestos, pero es uno de los países que no recauda eficientemente. Obviamente hay sectores que hay que evaluar, pero hay que tener mucho cuidado que podemos dañar el tejido productivo, pero antes de subir los impuestos, que no es una realidad de los panameños, tenemos que recaudar mejor. Al aumentar los impuestos, que puede ser una de las recomendaciones de afuera, tenemos que considerar que vamos a reducir el poder adquisitivo de los panameños, que ya la situación está un poquito difícil. Tenemos un nivel de desempleo bastante elevado y un nivel de informalidad muy alto. Hay inclusive personas que de la pandemia no han logrado posicionarse en un nivel de empleo y eso preocupa. Entonces las recomendaciones desde afuera, como tú lo mencionabas, Enda, son desde afuera y tenemos que tener mucho cuidado porque no todo lo que se recomienda o se aplica afuera se aplica al nivel local. Hay que tener en cuenta el contexto local y la situación, que obviamente el termómetro de los panameños lo tenemos nosotros y sabemos por dónde mejorar la situación. Y es que eso me lleva precisamente al siguiente comentario, pregunta, o sea, puede ir por ahí una reflexión, y es que hablando precisamente de nuestra realidad, nosotros quizá pagamos un impuesto más bajo, pero el costo de la vida en Panamá Sí. va en aumento. Panamá es caro. O sea, comprar cosas básicas en un supermercado es caro. Comprarte algo, o sea, y esa es una realidad. Entonces estamos ante o sea, una situación. Esto se traduce como la inflación, o estoy equivocado. Sí, Ricardo, va por ahí en algunos aspectos. Cuando se evalúa, inclusive a nivel de la región, el costo de vida de los panameños, inclusive en alimentos, en otros aspectos, tenemos un costo de vida elevado. Hay cifras, por ejemplo, que cuando se evalúa el hospedaje, la vivienda, tú mencionabas, por ejemplo, el vestido, los calzados, la alimentación. Hay altos niveles de Panamá que le cuesta a un panameño, inclusive con el salario, poder vivir. Y esto va un poco con la falta de competitividad o la pérdida de competitividad que ha perdido nuestro país. Hay algo muy importante, a nivel inflacionario, nosotros tenemos un bajo nivel de inflación, pero por rubros, como por ejemplo los alimentos, porque necesitamos producir más, los alimentos en Panamá son mucho más caros. También desde cómo se observa, porque si tú vas a otro país y haces el cambio de moneda, Panamá puedes tener un mayor rendimiento a nivel de la moneda o una mayor conversión. Ejemplo, si vas a Colombia y obviamente la pérdida de competitividad que tiene la economía colombiana y vas con el dólar, puedes tener una mayor conversión y obviamente mejores condiciones. Pero nuevamente, cuando vemos la economía doméstica, Panamá sí se ha encarecido en los últimos años y en sectores donde hace falta mayor competencia. Mencioné, por ejemplo, el agro, entre otros, que hace que las familias enfrenten un mayor costo. Y esto va relacionado con la medida hace poco que se tomó de reducir o eliminar el control de precios, porque esto elevaba aún más el costo de vida de los panameños. Cuando íbamos al súper, en ciertos productos, que vemos que ese producto no está o está caro, es producto también de políticas como el control de precios, donde necesitamos mayor competencia, una economía que haya mayores productores que ofrezcan ese producto o servicio para poder reducir o que el consumidor, las familias tengan la oportunidad de decir, bueno, lo compro aquí o lo compro acá. Y dentro de las recomendaciones, como decía, bueno, no todas son aplicables o tienen que, pero dentro de las recomendaciones, ¿cuál considera pueden ser saludables u oportunas
analizarlas o Sí, estudiarlas. dentro de las recomendaciones, Ricardo, de los organismos internacionales que más aplican es el tema de la disciplina fiscal, que es algo bastante normal y bastante básico que tienen que hacer las economías. Es decir, tenemos que mejorar ese gasto público ineficiente que tenemos que reducir la planilla a nivel del Estado, es algo que se ha mencionado bastante, no recurrir tanto a la deuda pública, necesitamos que hayan suficientes ingresos para poder cubrir los gastos necesarios a nivel del país y una economía como la panameña tiene que mantener una mejor disciplina fiscal. Nosotros tenemos un déficit público ya, digamos, permanente o que forma parte de la estructura de la economía porque solemos gastar mucho, pero no recogemos igual. Entonces esas recomendaciones desde afuera son muy positivas y la disciplina fiscal le hace bien a cualquier economía. ¿Cómo se logra? Con compromiso, poniendo la economía primero y por supuesto teniendo una economía mucho más productiva con empleo y inversión. Licenciado Morán, ya para ir concluyendo, nos gustaría su opinión con respecto a estos nuevos decretos que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se han lanzado un poco para precisamente flexibilizar o diversificar el tema económico. Se habla de esa emisión de bonos y financiamiento en el mercado local e internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta estrategia que se mira en aras de precisamente tratar de ver cómo la economía pues se activa o se diversifica? Sí, lo vemos de manera positiva. Yo creo que se está empezando con un buen pie una gestión financiera a nivel del Ministerio de Economía. Primero, porque el Ministerio de Economía debería ser un ministerio, como su nombre lo dice, de economía y finanzas, pero con un rol sumamente técnico, de cuidar los recursos a nivel del Estado. Abro un paréntesis porque se mencionaba, por ejemplo, hoy la discusión en el tema de viáticos a nivel de país. Y ese es un renglón muy importante porque es un gasto público que si manejamos de manera eficiente podemos cuidar los recursos. Entonces no solamente es un compromiso del gobierno central, sino también de las demás instituciones. Y vemos el rol que juega la Asamblea también en mantener esa misma línea o estar en la misma sintonía. Pero este tipo de instrumentos, Enda, que tú mencionabas, que son muy importantes para ordenar un poco la casa, para poder generar mejores condiciones, para poder tener alternativas de financiamiento locales e internacionales. Entonces, son positivas a nivel de país. Es muy importante mantener esa transparencia, pero lo más importante es poder enfrentar la situación económica a nivel de país con recursos propios y que la deuda pública tenga un propósito muy especial, porque los últimos años nos hemos estado endeudando eh, en aspectos, en aspectos no favorables o con baja rentabilidad social. ¿Qué quiero decir con eso? El país se ha estado endeudando para cubrir un presupuesto del Estado que no es eficiente. Es decir, voy a pedir recursos porque quiero pagar mano de obra. Entonces, eso a nivel del hogar inclusive no lo hacemos. Es decir, no nos endeudamos, nos pedimos un financiamiento. Ustedes hace poco conversaban con Marta Luna, porque quiero aumentar, por ejemplo, la cantidad de trabajadores dentro de mi casa. Es como que no es rentable, no es económicamente recomendable. Eso lo habíamos estado haciendo. Es decir, me he estado endeudando para poder tener más colaboradores, más trabajadores dentro del sector. Entonces la deuda pública debe tener un propósito muy, muy importante. Bien, como siempre queremos agradecerle al licenciado Morán la oportunidad de abordar temas que son de vital importancia, pero que pues muchas veces en la mera comunicación pues quedan algunas lagunas entre la población. Así que de esta forma, haciendo docencia e interpretando el tema es más digerible, como decimos en buen panameño. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos esta tarde. Gracias. Antes, Gracias a ustedes. Hasta antes de luego. irnos, Gracias. Sí, Antes de irnos a la buena pausa, tarde. hay información de último momento para compartir con ustedes. A esta hora, el diputado del Parlacén, Carlos Outen, confirma que el expresidente Juan Carlos Varela ha llegado a juramentarse esta tarde como diputado de este organismo con sede en Guatemala. Indicó que el ex vicepresidente José Gabriel Carrizo lo hará vía Zoom, mientras que de momento pues se desconoce si hará lo propio el expresidente Laurentino Cortizo el día de hoy. Además, llegó también Enrique Martinelli, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, a juramentarse también. Así que compartimos esa información actualizando noticias. Vamos a la pausa y al regresar
la parte final y conversación interesante junto a Osiris Gratacos. Quédese con nosotros. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Estimado usuario, recordamos que... Saludos, Osiris.